Y ahora vamos a seguir con la jornada de tarde, como digo, hablando de la relación entre el aprendizaje y el entorno, que es clave sin lugar a dudas, y para ello vuelve a estar con nosotros Celestino Rodríguez, presidente de CITEA y decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, que nos va a hablar del aula ecoeficiente de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo. Así que, Celestino, todo tuyo. Coméntanos. Hola, buenas tardes de nuevo. ¿Se me oye bien, creo? Se te oye perfectamente. Muy bien. Bueno, pues efectivamente aquí estamos a compartir pues esta media hora. Es un poco difícil para mí, después de suceder a Tonucci en las conferencias de este congreso, a Francesco Tonucci, y bueno, pues la brillante e interesante conferencia que nos ha aportado y sus interesantes también pues conclusiones e ideas. Y después además porque, bueno, este congreso, después de mi intervención, tenemos la mesa redonda sobre la influencia del diseño de los espacios de aprendizaje en la transformación digital educativa, con expertos que realmente saben mucho más de este tema que yo, como la profesora Inés Fombella, Diego Pastrana, Ruth Ballina o incluso pues, Nieves García Morán, toda una experta en aulas inteligentes, como lo que yo voy a presentar. Pero bueno, de alguna manera tenemos este espacio, o tengo este espacio, para poder un poco pues, comentar la experiencia de la Universidad de Oviedo y en este caso la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, así como el Instituto de Investigación e Innovación Educativa, también de esta universidad, con respecto a las aulas inteligentes o incluso yendo un poco más allá a las aulas ecoeficientes. Tengo una pequeña presentación que intentaré compartir. ¿Se ve ahora mismo la pantalla? Aquí tenemos. Creo que ahora, sí, ahora estamos presentando un poco, pues teniendo esa presentación. Bueno, pues como decía, voy a conjugar un poco pues, lo que ha sucedido en la facultad y en este Instituto de Investigación e Innovación Educativa en los últimos años con respecto a esta idea de las pantallas inteligentes. Bueno, pues como decano muchas veces tienes que viajar y conocer a otros compañeros, otros equipos de canales, otras facultades, el panorama español. Entonces hace años, creo que fue poco antes de la pandemia, año 2017, año 2018, visité la hiperaula de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. La verdad que cuando... Sí. Perfecto. Nada, pues como decía, visité la Universidad Complutense, la Facultad de Educación, con un proyecto que tenían allí que se denominaba Hiperaula, para desarrollar un aula inteligente, ¿no? La verdad que cuando entras en Hiperaula, en esta aula de la Facultad de Educación de la Complutense, te das cuenta de dónde debemos ir y dónde estábamos, ¿no? Y precisamente hice autocrítica de nuestra facultad acerca de dónde estábamos en cuanto a espacios y en cuanto a cómo esos espacios tenían que utilizarse de cara al aprendizaje. Las posibilidades que ofrecía esa hiperaula eran muy amplias, mucha diversidad, muchas oportunidades de aprendizaje, de aprender de formas diferentes, de aprender, de tener aprender diferentes metodologías, en definitiva, y las posibilidades que nos ofrecían. En ese mismo momento, bueno, pues se me ocurrió que nosotros podíamos engancharnos de alguna manera a esa dinámica que después descubrí que ya había diferentes instituciones e incluso diferentes colegios y centros educativos que estaban en esa dinámica,
y nos surgió la oportunidad de poder desarrollar un proyecto piloto con respecto a esta idea de aulas inteligentes. Es así como nace pues, nuestro primer proyecto, que es el espacio dinámico educativo, desde el que hoy se grabó la jornada inaugural de este congreso. Este espacio dinámico educativo pues, surge en una antigua biblioteca o sala de estudio de la facultad, y surge con la idea de intentar diseminar esta idea de aulas del futuro, aulas inteligentes, hiperaulas, no sé, podemos llamarlo de diferentes formas. En definitiva, lo que buscábamos era crear un espacio distinto, un espacio diferente, que impulsara el desarrollo de metodologías dentro de la facultad y que impulsara de alguna manera al profesorado y al propio alumnado a hacer cosas diferentes en cuanto a su docencia. Es cierto que no queríamos ser competencia, por supuesto, de nuestra querida Complutense y la Facultad de Educación, pero intentamos desarrollar al máximo lo que pudiéramos ese proyecto. En ese proyecto, pues, yo destacaría algunas cosas iniciales que incluso a mí me llamaron la atención desde el primer momento, como fue el mobiliario, las posibilidades que había en cuanto a mobiliario, un mobiliario, bueno, pues, con unas posibilidades de agrupamientos diferentes muy interesantes, que rompía un poco con la estética general que tenemos de la idea de un aula y que ofrecía muchas posibilidades, como decía, en cuanto a metodologías. Después también nos surgió la idea de, claro, que teníamos que acompañarlo de las nuevas tecnologías. Surge la idea que es muy difícil o ha sido bastante difícil y nos está siendo difícil de integrar en la universidad, que es la idea del ordenador portátil para el alumnado, ¿no? Estamos bastante acostumbrados a que el alumno, la alumna traiga su propio ordenador portátil, pero difícilmente encontramos espacios en los que nosotros proporcionemos ese ordenador portátil al alumnado. Lo conseguimos con un armario cargador para poder tener esos ordenadores siempre disponibles para que el alumnado los utilice. Por supuesto, la idea de las pantallas interactivas, la necesidad de las pantallas interactivas con las posibilidades que nos pueden ofrecer frente a lo que es la rigurosidad o la, digamos, la inflexibilidad de lo que es un cañón y de lo que es un ordenador fijo, ¿no? Para poder proyectar lo que hacemos en el ordenador. La pantalla nos ofrece muchas más posibilidades. Y después fueron surgiendo otras ideas en torno al proyecto, como pueden ser la realidad virtual, las posibilidades de la realidad virtual, la realidad aumentada, incluso la robótica, o incluso una de las últimas aportaciones a este aula, que es la necesidad de poder desarrollar vídeos educativos dentro de nuestros espacios por, bueno, la importancia que tiene otras formas de enseñar a través de lo visual, a través de los vídeos educativos y de la creación incluso de vídeos educativos, por lo que se creó un pequeño estudio de grabación de vídeos educativos en este aula, ¿no? Este aula, pues, durante el primer curso que se ha desarrollado, pues ha tenido, yo creo que un impacto muy interesante en cuanto a metodologías en toda la facultad, ¿no? En todo el profesorado e incluso el alumnado que ha disfrutado de este aula. Y realmente, bueno, pues surgen de este proyecto piloto, surge la oportunidad de desarrollar otras aulas, y es como surge otra aula parecida que está en otro de los edificios de la facultad, en la cual, bueno, pues sinceramente hemos utilizado, yo creo que los puntos vitales de estas aulas. Por supuesto que si a nivel de presupuesto tienes más posibilidades, puedes desarrollarlas infinitamente, pero lo que es el mobiliario, por ejemplo, los ordenadores portátiles y lo que es la pantalla interactiva, pues se ha desarrollado en otro espacio de la facultad que consideramos pues ya un aula, un espacio dinámico educativo hermano de esta primera que surgió como proyecto piloto. Y la verdad es que atendiendo un poco a las necesidades que tenemos, nos planteábamos cómo convencer de esta necesidad. Tengo que decir que
y esto es autocrítica, a veces la universidad se resiste un poco a los cambios, ¿no? Y esa dinámica tenemos que cambiarla de alguna manera, porque lógicamente en esta facultad, por ejemplo, formamos a todos los maestros y profesores de todas las etapas educativas, infantil, primaria y secundaria, además de profesionales de la pedagogía o incluso de otros másteres de investigación e innovación. Por lo tanto, tenemos que estar en la última tendencia en todo este sentido de espacios de aprendizaje, de aulas o incluso de innovaciones metodológicas o de innovaciones técnicas para el aprendizaje. Y resulta pues, que es cierto que la escuela tiene muchos años de tradición, tiene una tradición que viene incluso de los años 385 a.C., en el que bueno, pues, la primera escuela parece que estaba situada allí en el bosque de la Academia, y que realmente bueno, pues, llevamos con un trayecto de la escuela pues, muy largo, muy histórico, diríamos, pero sin embargo, no sé, parece que últimamente surgen otras formas de aprender, ¿no? Y estamos intentando, o deberíamos intentar desde, por ejemplo, las facultades, intentar ver qué funciona en la educación y qué no funciona, sobre todo, como diré después, para afrontar los cambios sociales importantes, o como hemos visto en la pandemia, o ese futuro inmediato que nos viene con la transformación digital y la necesidad de adaptarnos a una sociedad muy cambiante. Y realmente nosotros en los últimos años, en todas las etapas educativas, distinguimos claramente lo que es un aula. Distinguimos dónde se tiene que situar el profesor, distinguimos dónde se tiene que situar el alumnado, e incluso el material de trabajo, como pueden ser las pizarras, ¿no? Los encerados, las pizarras, pues realmente lo identificamos rápidamente. Claro, con todo lo que se nos propone en cuanto a innovación educativa, en cuanto a incluso a legislación educativa, con la nueva LOMLOE, con las situaciones de aprendizaje, incluso con las habilidades que va teniendo el alumnado en todas las etapas educativas, o las necesidades también que tienen el aprendizaje por competencias o de cómo aprender, nos da un poco que pensar. Y si realmente esto que nosotros identificamos como un aula, siempre comunes en todas las etapas educativas, tenemos que darle una vuelta y tenemos que buscar otros espacios alternativos. Incluso es significativo que en esta aula de la que yo hablaba, ¿no? De este espacio dinámico educativo, proyecto piloto de la facultad, incluso se buscó que fuera agradable en cuanto a los colores, en cuanto a las sensaciones, que incluso pueden hacer que la creatividad o la motivación hacia el aprendizaje también tenga un sentido. Por lo tanto, tenemos que pensarnos un poco realmente cómo son los espacios, cómo son las aulas, y yo creo que, bueno, esto es cierto que la próxima mesa redonda seguro que lo discuten y lo hablan abiertamente. Por lo tanto, en la facultad, con este proyecto, realmente estábamos haciendo una reflexión interna, intentando reflexionar sobre si el aula de hoy debe adaptarse a las necesidades de aprendizaje y adaptarse a las necesidades de la sociedad actual. Como facultad, como universidad, desde mi punto de vista, creo que tenemos que no solo adaptarnos a esas necesidades, sino que ir por delante de esas necesidades, intentando investigar, intentando buscar nuevas formas de adaptarnos a esas necesidades de aprendizaje y adaptarnos a esas necesidades de la sociedad. Por ejemplo, esto es bastante común en la facultad, y yo creo que está interiorizado en la educación, que nosotros tenemos que adaptarnos a las diferentes formas de aprender del alumnado, ¿no? El principio de atención a la diversidad. Y por lo tanto, bueno, pues creemos que esa necesidad de adaptarnos a las diferentes formas de aprender del alumnado tiene que trasladarse un poco a ese aula, a ese espacio en el que compartimos el aprendizaje con nuestros alumnos
y que de alguna manera puede marcar ese aprendizaje o puede marcar incluso cómo el alumnado se comporta. Además, en los últimos años, las exigencias del aprendizaje nos han marcado diferentes modelos teóricos que creo que se han desarrollado profundamente en cuanto a la investigación, en cuanto a la innovación, y que realmente pueden marcarnos mucho el futuro del aprendizaje, y ya que estamos hablando, pues el futuro de los espacios en los que se desarrolla ese aprendizaje. Por supuesto que parece que el aprendizaje ahora mismo va por la vía de que tiene que ser de forma cooperativa. Tendremos que pensarnos o reflexionar sobre si los espacios que tenemos favorecen ese aprendizaje cooperativo, favorecen esas situaciones de aprendizaje cooperativo para que el alumnado pueda aprender bajo ese paradigma del aprendizaje cooperativo. En segundo lugar, está el paradigma teórico del aprendizaje autorregulado, ¿no? Creemos o estamos convencidos de que el aprendizaje autorregulado, el desarrollo de estrategias autorreguladas en el alumno en todas las etapas educativas, incluso desde los primeros años de infantil, en la cual, pues fíjense bien, en los primeros años o incluso en la educación infantil parece que está bastante más interiorizado el tema de los espacios, porque cada vez que entramos en un espacio de infantil, en un aula de infantil, vemos la cantidad de materiales que hay, la disposición que a veces es alternativa o de alguna manera un espacio agradable para ese alumnado de las primeras etapas que pueda que se pueda desarrollar o pueda desarrollar una serie de habilidades o incluso pueda desarrollar los propios sentidos, ¿no? Y por lo tanto hemos visto que quizás en esa etapa infantil esos espacios están más desarrollados en este sentido. Pero sin embargo, nosotros tenemos que desarrollar también un aprendizaje autorregulado en la etapa primaria, en la etapa secundaria o incluso en la etapa universitaria, ¿no? Y creo que es una de las exigencias que se nos plantea en el futuro, que el aprendizaje tiene que ser autorregulado. Por lo tanto, tenemos que plantearnos si nuestros espacios están o son adecuados para desarrollar ese aprendizaje autorregulado. Y el tercero de los paradigmas que he elegido, puede haber incluso otros, es que el aprendizaje tiene que ser situado. La LOMLOE promulga uno de los principios básicos, que son las situaciones de aprendizaje. Poner al alumnado en situaciones de aprendizaje. Quizás, desde mi punto de vista, seguro que hay expertos que controlan más o conocen más este tema, yo creo que la idea de las situaciones de aprendizaje de alguna manera radica en la necesidad de desarrollar las competencias, ¿no? De desarrollar en el alumnado, en todas las etapas educativas, esa necesidad de desarrollar esas competencias y poner al alumnado en situaciones reales de aprendizaje, ¿no? En situaciones que le sirvan para poder usar los conocimientos, poder usar esas capacidades o esas habilidades en un desarrollo pleno, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos tres exigencias en cuanto al aprendizaje en todas las etapas educativas, en todas las aulas, y estaría bien pensarnos si realmente esos espacios nos sirven para desarrollar esas exigencias que tenemos en el aprendizaje. Después, claro, tenemos otras exigencias en torno al aprendizaje, pero también a la sociedad, que por un lado, por ejemplo, el mobiliario, ¿no? Claro, si nosotros tenemos ese mobiliario tradicional, va a ser muy difícil, por ejemplo, desarrollar el aprendizaje cooperativo, ¿no? ¿Cómo cooperamos? Algunas de las aulas que tenemos aquí en la facultad son con bancos muy rígidos, incluso el alumnado dice que muy duros, para sentarse y estar durante varias horas sentado de frente a una única pantalla, incluso un micrófono. El mobiliario tiene que ser flexible, el mobiliario tiene que según las exigencias que tenemos de aprendizaje, necesitamos que nos dé oportunidades de trabajar de forma diferente. Después, claro, tenemos las nuevas tecnologías que han llegado
y que después de la pandemia han llegado de forma brutal, ¿no? Tenemos que, sí que es cierto, con diferentes precauciones, como puede ser el ciberacoso, la seguridad, este tipo de cosas, pero las tecnologías han llegado para quedarse y nosotros tenemos que responder desde el aprendizaje, desde la educación, a esa necesidad a veces que se genera en la sociedad, puesto que las nuevas tecnologías nos acompañan desde las primeras edades. Y después tenemos dos conceptos también muy interesantes en este sentido, que son la interactividad. Hasta hace relativamente hace poco tiempo, era difícil poder interactuar con tanta gente en tantos lugares del mundo en un espacio de tiempo tan corto, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en cuenta pues, que ahora vivimos en una sociedad y un aprendizaje interactivo, ¿no? Y entonces tendremos que también diseñar nuestros espacios en ese sentido para desarrollar esa interactividad. Y, por supuesto, bueno, la conectividad, ¿no? Hoy tenía precisamente un profesor aquí en el despacho que me hablaba de la importancia del wifi. Y en un aula parecía que no iba muy bien el wifi. La tarea que tenía planificada para poder hacer con ese alumnado, en el cual tenían que participar dando unas respuestas a algunas preguntas, unas cuestiones y mejorar de alguna manera la interactividad con ellos, necesitaban de una conectividad wifi potente y parece ser que tenía ciertos problemas para desarrollarlo. Por lo tanto, tenemos 4 aspectos del aprendizaje que están dentro de nuestras aulas y de alguna manera que tienen que marcar cómo son nuestros espacios y cómo son nuestras aulas, ¿no? Además, bueno, pues tenemos unas necesidades también de la sociedad actual, ¿no? Y quizás es aquí donde voy a hacer un salto desde lo que es el aula inteligente, que nosotros desarrollamos en ese espacio dinámico educativo del que hablábamos, a un aula ecoeficiente, ¿no? Quizás son las necesidades de la sociedad actual. Últimamente todos estamos muy preocupados por la energía, por el medio ambiente. Nos hemos dado cuenta de que los recursos naturales son limitados, que la sociedad tiene ciertas necesidades en cuanto a ese sentido y que debemos de alguna manera sensibilizar a nuestro alumnado, también digo en todas las etapas educativas, y que debemos pues, tener esto en cuenta también en los espacios que diseñamos en el aprendizaje. Por eso hemos pasado un poco de la versión B del espacio dinámico educativo o aula inteligente, con gestores automatizados, un centro incluso de control inteligente, reguladores de iluminación, sensores, paquete inteligente, a ese paso al aula ecoeficiente. Y es aquí donde surge el segundo de los proyectos que hemos comenzado este año en la facultad, que es el desarrollo de un aula ecoeficiente. Había un aula de nuevas tecnologías que estaba, pues, bueno, tenía ese componente rígido de los ordenadores fijos, de esa estructura tradicional de aula de ordenadores, y se nos ocurrió dar un pasito más y desarrollar un aula ecoeficiente con todo lo que tenemos en el aula inteligente, pero acompañada de algunos aspectos que pueden ser muy positivos para el aprendizaje e incluso para la sensibilización en cuanto al cuidado del medio ambiente. Tengo que decir que este aula es posible, o ha sido posible, gracias al Instituto de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad de Oviedo, que puso todos los recursos de forma compartida con la facultad y además toda su sabiduría para desarrollar esta aula ecoeficiente, que yo creo que se inaugurará próximamente, en el cual, bueno, pues hay puntos importantes, como es la importancia del consumo eléctrico, sensores de luminosidad para reducir todo lo posible el consumo eléctrico, enchufes inteligentes, sensores de presencia para que esa luz no esté encendida demasiado tiempo, puertas acristaladas o incluso la necesidad de incorporar paneles solares para que el gasto energético sea el menor posible y sea lo más eficiente energéticamente que podamos. Hemos desarrollado este aula,
que digo que estará próximamente pues, inaugurada y que nos da un salto en este sentido, en el cual vamos a tener un espacio, por supuesto, que nos sirva como espacio de aprendizaje para desarrollar todas esas metodologías o todos esos aprendizajes, esas necesidades del aprendizaje del que hablábamos, pero también que seamos capaces de sensibilizarnos ante problemas que tiene la sociedad actual, problemas muy importantes en cuanto a la energía, y que de alguna manera esos temas transversales del aprendizaje estén o sean visibles en nuestras aulas. Además, nosotros lo entendemos desde una parte importante. A veces muchas de estas cosas, como en el día a día, quizás encendemos un interruptor y tenemos luz, le damos al grifo y tenemos agua, pues a veces no nos paramos a plantearnos, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? Y si esos recursos pueden ser limitados. Yo creo que con este tipo de desarrollo de aulas ecoeficientes, yo me estaba dando cuenta también, oye, pues yo uso 30, 40 ordenadores por aula. ¿Cuánto gastan estos 40 ordenadores? Me aseguro de que están apagados cuando no se usan. Tenemos muchos espacios en la facultad. Me aseguro de que todas las luces se apagan cuando realmente no se están utilizando o se hace un consumo responsable. Pues muchas de estas ideas también las hemos pensado con el desarrollo de este aula ecoeficiente, en el cual bueno, pues muchos de los aspectos que se han desarrollado en este aula ecoeficiente tendrían que ser trasladadas a otros espacios. Y bueno, yo me gustaría agradecer mucho al INIE esta iniciativa de desarrollar este aula ecoeficiente y también, bueno, pues el deseo de que, al igual que el espacio dinámico educativo que se creó inicialmente, que de alguna manera vemos que es como algo que se va trasladando, ¿no? De alguna manera se trasladó desde la Complutense a nosotros, nosotros creamos un espacio piloto, ahora se han creado otras aulas con esta idea de aula inteligente o con estas necesidades, e incluso, bueno, pues ahora tenemos la ilusión de que este aula ecoeficiente también se traslade y surjan otros proyectos, por supuesto en la propia facultad o en otras aulas de la Universidad de Oviedo, para que todos seamos más responsables con el ambiente. Por lo tanto, y en definitiva, nos sirve para responder este tipo de aulas, este cambio en los espacios, nos sirve para responder a dos puntos muy importantes. Responder a las necesidades de aprendizaje que tienen nuestros alumnos en todas las etapas educativas. Tenemos que responder como futuros, como docentes, como enseñantes, tenemos que responder a estas necesidades de aprendizaje a través de los espacios, de la creación de nuevos espacios. Y por último, responder a unas necesidades de la sociedad creciente, en este caso en temas medioambientales, pero también que no vivamos, o que la educación no viva al margen de lo que se necesita en la sociedad, ¿no? Creo que desde esta conjugación podemos conseguir un futuro pues interesante en la educación, y podemos poco a poco pues ir avanzando y que no bueno, pues no nos quedemos un poco en esta idea de que el aula es única y el espacio de aula o el espacio de la escuela solo puede tener una única forma. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Celestino. ¿Estás siguiendo el congreso? No te voy a examinar, pero ¿te está gustando lo que has podido ver, por lo menos? Hombre, pues, por supuesto. Yo creo que como se dice ahora, no es una gozada, ¿no? Tener pues estos profesionales que nos hablan de temas diversos, y yo creo que realmente tenemos que tomar papel y lápiz y tomar nota de todas las ideas que están surgiendo, porque son diferentes profesionales, incluso con diferentes puntos de vista, cosa que es muy interesante, ¿no? Y que desde todos los estamentos educativos, los gestores, los docentes, tenemos que coger esas ideas para poder desarrollarlas, ¿no? Entonces me parece que desde la mañana que las instituciones nos hablaban hasta ahora,
Francesco Tonucci, que nos ha dado su visión particular y muy interesante de lo que es la educación, de lo que es el niño, de lo que son los espacios. Bueno, me parece muy interesante. Pues nada, esperemos seguir así. Ahora tenemos una mesa redonda apasionante, así que nada, muchas gracias Celestino por tu presentación. Yo creo que tenemos una mesa que sí que van a desarrollar esto realmente profesionales que conocen realmente. Yo lo he desarrollado un poco desde el punto de vista de la gestión, pero realmente ellos lo conocen en profundidad y su experiencia y sus conocimientos seguro que nos van a dar ideas muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.